Buenos días, doctora. Estamos aquí para la presentación de investigación sobre la materia en cuestión. En este caso, como ya hemos trabajado previamente, vamos a analizar la reforma política de 1977 de don Jesús Reyes Heroles y cómo esta construyó un parteaguas aunado al análisis del discurso y buscar legitimar al régimen priista. Ok, en este caso trabajamos con el liberalismo y la legitimidad en el discurso político. Por lo tanto, llevaremos un análisis del discurso político en base a la metodología de Van Dijk, el análisis del discurso y el impacto que tuvo o la influencia del liberalismo que tuvo en Reyes Heroles esto. ¿Sí? Liberalismo y legitimidad, análisis de la reforma política de 1977 a partir del papel de don Jesús Reyes Heroles en la Secretaría de Gobernación. Por lo tanto, ¿cómo se estructura esta investigación? Partimos de los antecedentes. Recordemos que nos encontramos en la década de los 70, una década para Latinoamérica en la que se vieron dictaduras en Chile con Pinochet, la dictadura en Argentina militar con Valdivia, y pues en México, citando un poco a Mario Vargas Llosa, se vio una especie de dictadura perfecta. Recordemos que se encontraba gobernando el PRIismo de los 70 en aquellos años. Tras dejar la presidencia de Luis Echeverría, el único candidato a la presidencia era José López Portillo, cosa que el triunfo no se le dificultó, pues era el único candidato. Esto provocó cierto descontento o se buscaba fraguar una democracia simulada dentro del sistema, aunado allá el descontento que existía en la población por el movimiento estudiantil del 68. Por lo que en este marco conceptual, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Los parámetros de democracia, el liberalismo. Recordemos que Reyes Heroles y liberalismo prácticamente lo podemos manejar como sinónimos. El propio Reyes Heroles en vida se definió como un demócrata liberal. Y pues la reforma política. Recordemos que la reforma política del 77 es la que da auge a los famosos diputados plurinominales. Es decir, que los pequeños partidos ya pueden tener representación. ¿Sí? Finalmente, el planteamiento del problema, pues cómo esta reforma, aunado a la enorme carga que tuvo el análisis del discurso liberal de Reyes Heroles, analizado bajo esta metodología, cómo esta posteriormente buscó legitimar al régimen priista o apaciguar las aguas dentro de la clase política mexicana. Posteriormente pasamos al objetivo específico, que es la síntesis del análisis de discurso que comenté que ya previamente lo hemos trabajado. Y finalmente pues pasamos a la justificación. Recordemos que esta estructura ha estado en constante cambio, ya que pues eventualmente esto fue el trabajo que presenté para obtener el título de licenciado en Historia en la Universidad Autónoma de Coahuila. Ok, retomando un poco a los antecedentes, bueno, diversos autores han citado la reforma. Ahí tenemos, por ejemplo, a Arnaldo Córdoba, uno de los más grandes politólogos que ha tenido el país, padre de don Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Destacó el papel de la reforma como una apertura democrática en el sistema de partidos. Por otra parte, citando a Ricardo Becerra, que analizó sus implicaciones institucionales. ¿A qué instituciones nos referimos? Lo que posteriormente desencadenaría en la democratización del sistema político mexicano, lo que es el INE, el INAI, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la representación proporcional desde los pequeños partidos hasta la enorme maquinaria, que en este caso era el PRIismo de los 70. Ok. Sin embargo, a su vez persiste un vacío en torno a la influencia del liberalismo. No se ha analizado del todo la enorme carga ideológica que tuvo el liberalismo en los discursos de Reyes Heroles. Recordemos que partimos del discurso del 1 de abril del 77, el famoso discurso del Chilpancingo, que lo dio en el informe del gobernador Rubén Figueroa, y el análisis discursivo de sus propuestas. Ok, recordemos que Reyes Heroles trabajó lo que fue la LPOFE, lo que es la ley para los partidos y la reforma política electoral. Y retomando un poco el problema de investigación, pues en la década de los 70, como mencioné, el régimen priista enfrentaba una pérdida de legitimidad. Recordemos que tenemos el 68, la masacre de los estudiantes, el halconazo en el 71 con Echeverría. Esto eventualmente provocó un enorme descontento en la población. Y pues tenemos la ausencia de una oposición real. Si bien existe el PAN, pero no había una verdadera oposición. El presidente era prácticamente el que mandaba, el que quitaba, ponía gobernadores, diputados, etc. Aunado a los sindicatos con Fidel Velázquez, claro. Y pues esta reforma política que el propio López Portillo, el único candidato y presidente en el 76, le encomienda al entonces secretario de Gobernación, el licenciado Jesús Reyes Heroles, que buscaba institucionalizar la disidencia y restaurar la credibilidad del sistema. Es decir, buscarle
o hacerle creer a los mexicanos que realmente vivíamos en una verdadera democracia, cosa que pues eventualmente no era cierto porque pues ganaba el candidato del PRI. Y pues aquí el interrogante central es si dicha reforma fue un verdadero acto democratizador. Si eventualmente esta reforma de Reyes Heroles, que el mejor ejemplo que tenemos de ello es los diputados plurinominales o la representación proporcional en el Congreso, pues si eventualmente abrió las puertas a que México hubiera una verdadera democratización y no una democracia simulada, o si simplemente fue un mecanismo de control gubernamental para apaciguar las aguas en la ya convulsa década de los 70 que posteriormente desencadenó la crisis del 82 con López Portillo. Por lo que la principal pregunta de investigación que tenemos aquí es cómo se construyó y legitimó discursivamente la reforma política de 1977, cómo impulsada por Jesús Reyes Heroles y de qué manera sus discursos con carga liberal configuraban una noción específica del pluralismo político en México. Recordemos que el pluralismo político es que haya alternancia, que no únicamente sean siempre el mismo partido, el mismo candidato, que las minorías, los pequeños grupos sean representados dentro de la política mexicana. Ok, por lo tanto, posteriormente pasamos a los objetivos específicos en este tema de investigación que hemos trabajado constantemente. Examinar los antecedentes históricos y políticos, ya la verdad busqué contextualizar un poco esto en este video. Examinar los antecedentes históricos-políticos que motivaron la reforma, identificar la influencia del pensamiento liberal de Reyes Heroles en su diseño, quizás indagar un poco en la vida de Reyes Heroles, en su formación académica, pero sin explayarme tanto en eso porque no es uno de los principales objetivos concisos de esto, pero a su vez describir las modificaciones legales y constitucionales derivadas en la FLOP, la Ley Federal para la Oposición de los Proyectos y Partidos Electorales, comparar la composición del sistema de partidos antes y después de la reforma, porque eventualmente el PRI, que siempre tenía un 90-100% de representación en el Congreso, pues con la reforma de Reyes Heroles, los pequeños partidos pasaron a tener un pequeño cupo dentro de la vida política del país. Ok, ¿cuál fue la hipótesis que formulamos aquí? La reforma política de 1977 constituyó un parteaguas en la historia política de México, aunque si bien fue diseñada como un mecanismo para legitimar al régimen priista, sus disposiciones favorecieron la inclusión de pequeños partidos, por ejemplo, el Auténtico Revolucionario, el Partido Popular Socialista, el PAN, y pues la inclusión de minorías o candidatos independientes, y a su vez sentaron las bases para la transición hacia la democracia. Recordemos que la reforma de Reyes Heroles, como ya mencioné, se plantea en el 77, si bien no se efectuó hasta las próximas elecciones que fueron en el 79, esto dio parte, indagando un poco en una pequeña conclusión preliminar, pues a lo que posteriormente será la democratización del país con la alternancia y la llegada del PAN a los pinos en el año 2000. ¿En base a qué justificación hacemos esta investigación? Pues que el estudio es eventualmente pertinente porque permite comprender los orígenes del pluralismo político, es decir, por qué hay tantos partidos dentro del sistema político. Nos retomamos a la reforma política de Reyes Heroles, a la apertura democrática, entre comillas, del país de aquellos años, y de las reformas electorales que derivan en la transición democrática. Socialmente aporta memoria colectiva al país, porque en ocasiones no sabemos dónde provienen los diputados plurinominales o por qué hay tantos partidos registrados en México. Nos retamos a la reforma política. Y académicamente contribuye al análisis de las instituciones políticas, lo que eventualmente sería el INE, la Comisión Federal Electoral, etc. Y de manera práctica ofrece elementos para valorar los procesos de reforma electoral en la actualidad. Recordemos que se encuentra en constante cambio las reformas, las estructuras y los parámetros, tanto el INE como la Comisión Federal Electoral, actualmente manejada por la Secretaría de Gobernación. A su vez, aquí tenemos pequeñas citas en el marco teórico. Recordemos que en este caso son los principales objetivos de estudios en el propio Reyes Heroles, pero incluso el propio Reyes Heroles escribió un montón. No en vano era abogado, académico, historiador, político, etc. Y aquí son algunas de sus citas. En política, la forma es el fondo. Sus escritos del 72 que fueron recopilados por el Fondo de Cultura Económica. La idea clave: el discurso y las formas políticas no son accesorias, sino elementos sustantivos del poder y la acción política. Jesús Reyes Heroles, 1977, la posibilidad de una representación adecuada de las minorías es una decisión liberal y democrática. Es decir, que los pequeños grupos se vean realmente representados, se velen por sus intereses en el Congreso donde se fraguan las leyes. El pluralismo político es condición esencial de la democracia representativa.
Jesús Reyes Heroles, la democracia exige el ejercicio pleno de las libertades y la participación responsable de la sociedad. En este caso, la idea clave es liberalismo y democracia se complementan como bases del Estado moderno. Y eventualmente la metodología que hemos trabajado constantemente es la del análisis del discurso de Van Dyck. El discurso es una forma fundamental de ejercer el poder y reproducir ideología. Uno, al momento de ejercer un discurso, de pararse frente a un grupo, pues eventualmente proyecta una idea, proyecta un poder, proyecta un parámetro. Y la clave, el análisis del discurso permite identificar las relaciones entre el lenguaje del poder y la legitimación política. Ok, un poco hablando en la aproximación metodológica, tenemos el enfoque de la investigación. En este caso, como ya recapitulamos aquí, el tipo de estudio es histórico-comparativo, un análisis histórico-comparativo e interpretativo, ¿sí? El método histórico-comparativo, el análisis crítico del discurso, y pues tenemos como buena parte de las principales fuentes, reitero, el propio Reyes Heroles escribió un montón, hay miles de documentos de estos, discursos políticos de Reyes Heroles, documentos oficiales relacionados con la reforma política del 77 y los propios debates legislativos y las audiencias públicas de la reforma, mismas que están documentadas en el Archivo General de la Nación. ¿Cuál es la propuesta de innovación en esta investigación? Pues la propuesta de innovación en la investigación es el enfoque del análisis histórico-político, es decir, cómo el propio orador Reyes Heroles proyectó su reforma política o se pudo consolidar a través de los discursos. Proponer el análisis crítico con la metodología que ya mencioné o he mencionado en reiteradas ocasiones, que es el discurso de Van Dyck, como herramienta sistemática para el estudio de reformas políticas en México, superando los enfoques meramente descriptivos o cronológicos. A su vez, esta innovación permite comprender cómo el discurso político funciona como un mecanismo de legitimización, ¿sí? Cómo el discurso ayuda a darle credibilidad o ayuda a que el político pueda plantear su idea e imponerse frente a las masas. Cómo es el control y la inclusión democrática, o cómo te hace fraguar o hacía creer a los mexicanos que vivíamos una pequeña apertura democrática a darle pues pequeñas migajas, por decir un término burdo, a los pequeños partidos políticos. Pero a su vez, esto desencadenaría pues un proceso de transición política que tomaría pues casi alrededor de 20 años hasta el año 2000. Bueno, reiteramos, aquí no podemos fraguar o llegar a una conclusión porque eventualmente cualquier investigación está sujeta a ser reestructurada, parafraseada, investigada por otra persona, pero si podemos aunar en una pequeña conclusión preliminar, pues la investigación muestra que el discurso político de Jesús Reyes Heroles desempeña un papel central en la legitimización de la reforma, al presentar la apertura política como una respuesta necesaria a la crisis que vive el sistema político mexicano en aquellos años, racional, que buscaba representar. La reforma, si bien no se configuró como un ajuste normativo, sino como un proceso discursivo, es decir, quizá no se vio tan de inmediato en la práctica, pero a su vez posteriormente estos discursos fraguaron una verdadera apertura democrática y un pluralismo legal para integrar a los partidos de oposición sin alterar de manera abrupta el régimen que ya se tenía consolidado dentro del sistema político mexicano de aquellos años. Ok, entonces, llevamos a cabo un enfoque cualitativo, histórico-comparativo, utilizamos buena parte del análisis del discurso de Van Dyck, se trabajó principalmente con fuentes de los análisis del discurso de Reyes Heroles, trabajos de investigación que ya se habían trabajado previamente, citando a grandes autores o políticos de la época como el propio José Francisco Ruiz Massieu, y pues cómo podemos llegar a esta pequeña conclusión preliminar y pues trabajamos los conceptos de democracia y aunamos en el liberalismo y cómo posteriormente se reconfiguró el sistema de partidos. Bien, sin más que agregar, doctora, pues agradezco su atención, particularmente a usted, la doctora Gabriela del Carmen Baltodano, por pues, los puntos, análisis, crítica constructiva que se llevó a lo largo de pues, estas dos materias que hemos trabajado este proyecto, y pues particularmente también agradecerle al doctor David Adán Vázquez Valenzuela, doctor egresado de Humanidades del Colegio de México, que fue mi asesor de tesis en la licenciatura y principalmente fue el primer académico que ayudó a darle forma y estructura a esto. Sin más que añadir, doctora, muchas gracias por su atención, sería todo.